Me llamo Damián, tengo 32 años, y toda mi vida he sido el plan B de mis padres. El pilar silencioso, el hijo autosuficiente, el que, básicamente, no daba problemas. Y en mi familia, no dar problemas era sinónimo de ser invisible. El escenario estaba siempre reservado para mi hermana Ximena. Ximena, 2 años mayor que yo, era la estrella. Frágil, brillante, caótica. Era la que necesitaba constante apoyo, la que acaparaba toda la atención y, por supuesto, todos los recursos. Crecí a su sombra, entendiendo desde muy pequeño que mi papel era el de espectador. Recuerdo perfectamente la tarde en que llegué a casa con 17 años, sosteniendo un trofeo de física que pesaba 1 tonelada. Era el primer lugar en la Olimpiada Estatal. Entré en la sala de estar, con el corazón latiéndome a 1000 por hora, esperando, por una vez, ver algo de orgullo en sus ojos. Mi padre apenas levantó la vista del periódico. «Ah, bien hecho, Damián», murmuró, y pasó la página. Mi madre me dio una palmada rápida en el hombro. «Qué bien, cariño. Ahora, ¿puedes revisar la impresora? Ximena necesita imprimir unas fotos». Esa misma tarde, mis padres gastaron una pequeña fortuna organizando una cena de celebración. ¿El motivo? Ximena había sido elegida reina del baile de primavera. La casa se llenó de flores, de vecinos, de risas. Mi trofeo de física terminó en un rincón de mi habitación, acumulando polvo. Así fue siempre. Cuando Ximena reprobó 1 año, mis padres contrataron a los tutores más caros de la ciudad para apoyarla en su momento difícil. Cuando yo obtuve una beca completa para la universidad, mi padre me dijo, «Bueno, al menos nos ahorraremos ese dinero. Sabíamos que tú podías solo». No me malinterpreten. No les guardaba rencor por querer a mi hermana. Les guardaba rencor por hacerme sentir que su amor era un recurso finito, y que Ximena ya había agotado todas las existencias. Aún así, seguí mi camino. Me gradué como ingeniero de software, conseguí un trabajo estable en una buena compañía y empecé a vivir en un pequeño apartamento de alquiler en el centro. Era metódico, ahorraba cada centavo que podía, soñando con el día en que pudiera dar la entrada para mi propio piso. Un lugar pequeño, mío. Un lugar donde no fuera el plan B de nadie. Mantenía una relación cordial con mi familia. Los llamaba en sus cumpleaños, iba a cenar los domingos. Seguía albergando esa tonta y humana esperanza de que, un día, me miraran y dijeran, «Estamos orgullosos de ti, Damián». Pero cada visita solo servía para recordarme mi lugar. Toda la conversación giraba en torno a Ximena, su nuevo trabajo como creadora de contenido, su nuevo novio Gael, sus planes, sus dramas, sus necesidades. Yo era el pilar. El fuerte. El que no necesitaba nada. Y estaba a punto de descubrir el verdadero precio de ser el fuerte. La cena era un domingo por la noche. El ambiente en casa de mis padres estaba extrañamente festivo. Ximena y su flamante esposo, Gael, no dejaban de sonreír. Se habían casado hacía 6 meses en una boda lujosa que, por supuesto, mis padres habían financiado casi en su totalidad. Yo me había limitado a regalarles un sobre con dinero y a mantenerme en mi esquina. «Tenemos noticias maravillosas», anunció mi madre, sirviendo el vino. Mi padre carraspeó, visiblemente orgulloso. Ximena y Gael han encontrado la casa de sus sueños. Ximena aplaudió como una niña. «Es perfecta. Tiene un jardín pequeño para nuestro futuro perro y está en un barrio precioso». «Felicidades», dije sinceramente. «Es un gran paso». ¿El banco les aprobó el crédito? Gael, que siempre me pareció un tipo un poco blando, se encogió de hombros. «Bueno, los bancos son complicados». Fue entonces cuando mi padre soltó la bomba. «No tendrán que preocuparse por eso. Tu madre y yo hemos tomado una decisión. Vamos a ayudarles». Sentí una punzada de incomodidad. ¿Ayudarles con la entrada? Mi madre rió, como si hubiera dicho una tontería. «No, Damián, mucho mejor. Hemos decidido usar nuestros ahorros de jubilación y adelantar una parte de un fondo familiar para liquidarles la hipoteca por completo.
Van a empezar su nueva vida sin deudas. Me quedé helado. El tenedor se detuvo a medio camino de mi boca. Miré a mi alrededor. Ximena lloraba de felicidad. Gael abrazaba a mi padre. Era una escena conmovedora. Y yo sentí una rabia fría que me empezó a subir desde el estómago. ¿Van a pagarle toda la casa?, pregunté, con la voz tan baja que casi no me oí. ¿De dónde ha salido ese dinero? ¿Qué fondo familiar? Mi padre frunció el ceño. Su momento de gloria había sido interrumpido. Eso no es tu incumbencia, Damián. Es para ayudar a tu hermana. Claro que es mi incumbencia, insistí, sintiendo como el calor subía a mi cara. Están hablando de sus ahorros de jubilación. ¿Y si les pasa algo? ¿Y si necesitan ese dinero? Fue mi madre la que habló. Y sus palabras fueron el martillo que rompió el último hilo que me unía a ellos. Me miró con esa condescendencia que yo conocía tan bien, esa mirada que reservaba para mí cuando yo no entendía las cosas. Cariño, dijo, casi en un susurro. Ximena lo necesita más. Su trabajo como influencer es muy inestable, es por proyectos. Gael apenas está empezando en su nuevo puesto. Ellos necesitan estabilidad para formar una familia. Hizo una pausa y me miró fijamente. Tú siempre has sido tan fuerte y tan bueno administrando tu dinero. Tú no necesitas esa ayuda. Ahí estaba. La frase que definió mi vida. Tú eres fuerte. Ya no era un cumplido. Era una condena. Mi competencia, mi disciplina, mi esfuerzo, todo eso no era motivo de orgullo para ellos. Era el pretexto perfecto para abandonarme. Era la justificación para dejarme fuera de la ecuación. No dije nada más. Terminé mi cena en silencio. La rabia se había disipado, reemplazada por un vacío frío y absoluto. Me despedí educadamente. Ximena ni siquiera notó mi estado de ánimo, estaba demasiado ocupada buscando fotos de muebles en su teléfono. Conduje hasta mi pequeño apartamento de alquiler. Esa noche no dormí. Me senté en el sofá, mirando las luces de la ciudad. Y por primera vez, no sentí dolor. Sentí claridad. Entendí que yo nunca sería parte de esa familia. Yo solo era su red de seguridad no oficial. Al amanecer, tomé mi teléfono. Abrí el grupo de chat familiar. Escribí un único mensaje, entendido. Les deseo lo mejor. Por favor, no me busquen más. Luego, sin dudar, bloqueé sus números. El de mi madre. El de mi padre. El de Ximena. Apagué el teléfono, y por primera vez en mi vida, respiré hondo. Los primeros meses fueron extraños. Hubo un silencio ensordecedor en mi vida. No más llamadas de domingo por obligación, no más mensajes de mi madre pidiéndome que fuera a arreglar la computadora de Ximena, no más dramas. Al principio, el silencio se sintió como soledad. Pero poco a poco, empezó a sentirse como libertad. Canalicé toda esa energía reprimida, toda esa frustración acumulada durante décadas, en el único lugar que tenía control absoluto, mi trabajo. Pero ya no estaba trabajando para ahorrar para un pequeño piso. Ya no estaba trabajando para mendigar la aprobación de nadie. Estaba trabajando para construir un muro. Un muro tan alto y tan fuerte que nadie de mi pasado pudiera volver a escalarlo. Dejé mi trabajo estable en la compañía de software. Era un buen trabajo, pero era seguro, predecible. Era el trabajo que el hijo fuerte y responsable debía tener. Y yo estaba harto de ser él. Me sumergí en el mundo de la ciberseguridad. Siempre había tenido talento para ello, una mente metódica y una habilidad casi obsesiva para encontrar patrones y fallos en sistemas complejos. Era como un detective digital. Empecé como consultor independiente, trabajando 18 horas al día desde mi apartamento. 6 meses después de cortar contacto, llegó mi gran oportunidad. Un banco internacional, uno de los más grandes del país, estaba sufriendo fugas de datos intermitentes que nadie podía explicar. Me contrataron como consultor externo, casi como última opción.
Pasé una semana sin dormir, bebiendo café y analizando millones de líneas de código. Y entonces lo vi. No era una fuga. Era una puerta trasera, una vulnerabilidad crítica en su sistema de transacciones internacionales, tan sutil y tan brillante que había pasado desapercibida durante años. Tenía el poder de desviar millones con un solo clic. Tuve una elección. Podía explotarla. Podía vender esa información en la dark web y desaparecer. O podía hacer lo correcto. Recordé la mirada de mi padre cuando le dije que había ganado la beca. Sabíamos que tú podías solo. Tal vez por primera vez, quise demostrarme a mí mismo que poder solo significaba algo más que ser abandonado. Contacté directamente al CEO. Preparé un informe y lideré el equipo que selló la brecha en menos de 72 horas. Salvé al banco no solo de un robo, sino de un escándalo que habría destruido su reputación. El banco no solo me pagó mis honorarios. Me dieron una bonificación. Una suma con tantos ceros que, cuando la vi en mi cuenta, sentí vértigo. Pero más importante que el dinero, me dieron una reputación de oro. De la noche a la mañana, me convertí en el chico maravilla de la ciberseguridad en el país. Fue en ese proyecto donde conocí a Renata. Ella era la analista de riesgos del banco, una mujer brillante, con una mente tan afilada como la mía y una mirada que parecía ver a través de las personas. Fue la primera en entender la magnitud de mi descubrimiento. La mayoría habría vendido esa información, me dijo un día, mientras tomábamos un café después de una reunión maratónica. La mayoría no sabe lo que es construir algo desde cero, le respondí. Ella sonrió. Tú no solo encontraste un fallo en el sistema, Damián. Encontraste tu vocación. Tenía razón. Un mes después, dejamos nuestros respectivos trabajos y fundamos nuestra propia consultora de ciberseguridad, Fortaleza Digital. El nombre fue idea mía. Era exactamente lo que estaba construyendo. Una fortaleza. Y Renata era la primera persona a la que le daba las llaves. Pasaron 3 años. 3 años de trabajo incansable, de noches en vela, de viajes de negocios, de construir Fortaleza Digital desde los cimientos hasta convertirla en la firma de ciberseguridad más respetada y temida del sector. Los bancos nos pagaban cifras astronómicas para que intentáramos hackearlos, solo para encontrar sus debilidades. Y nosotros siempre las encontrábamos. Renata y yo no éramos solo socios. Éramos un equipo. Ella era la estratega, yo el ejecutor. Nos mudamos juntos, y nuestra relación era tan sólida como la compañía que habíamos construido. Ella conocía mi historia. No me compadecía, me respetaba. El dinero dejó de ser una preocupación. Se convirtió en un número en una pantalla, una herramienta. Y un día, decidí usar esa herramienta para cerrar el capítulo de mi antiguo yo. No compré un piso. No compré una casa en un barrio tranquilo. Compré el penthouse en el edificio más moderno y exclusivo de la capital. Un monstruo de cristal y acero que se elevaba sobre la ciudad. Tenía paredes de vidrio del suelo al techo, una terraza que le daba la vuelta al edificio y una vista que te hacía sentir como si fueras el dueño del mundo. La primera noche que pasamos allí, Renata y yo descorchamos una botella de champán carísimo. Nos paramos frente al ventanal, mirando el océano de luces que era la ciudad a nuestros pies. Lo lograste, Damián, me dijo Renata, poniendo su cabeza en mi hombro. Yo asentí, pero sentí una extraña punzada de melancolía. Era una victoria agridulce. Había alcanzado un éxito que ni en mis sueños más salvajes habría imaginado. Pero las personas a las que, en el fondo de mi corazón herido, siempre quise impresionar, no estaban allí. Y no estaban allí porque eran la razón por la que había tenido que luchar tanto. Era el precio de la libertad. Semanas después, sucedió lo inevitable. Estaba en una videoconferencia en la terraza. Era un día claro y soleado. Abajo, en la calle, el tráfico era un caos. Y entonces la vi. Era Ximena. Inconfundible. Salió de un taxi en la acera de enfrente. Se quedó parada, con la cabeza echada hacia atrás, mirando hacia arriba, hacia el edificio.
Su expresión era una mezcla grotesca de incredulidad y envidia pura. Vio el logo de Fortaleza Digital discretamente grabado en la entrada de mármol. Sacó su teléfono, y su rostro se contorsionó de rabia. Cerré mi laptop. Sabía lo que venía. Efectivamente, minutos después, mi teléfono personal, el que mi familia no conocía, vibró. Un número desconocido me había dejado un mensaje de voz. Respiré hondo y le di a reproducir. La voz era de mi madre. Temblorosa, pero no de tristeza. De indignación. Damián. Damián, ¿eres tú? Ximena. Ximena te ha visto. Está histérica, no para de llorar. Te ha visto entrando en ese edificio. ¿Qué es ese sitio? ¿Cómo es posible? ¿Cómo has conseguido todo eso? Y mientras tanto tu familia. ¿Cómo te atreves a hacernos esto? Hacernos esto. Como si mi éxito fuera un ataque personal contra ellos. Escuché el mensaje una vez más. Luego, con una calma absoluta, lo borré. El juego había comenzado de nuevo. Pero esta vez, yo no era un peón. Yo era el tablero. La calma duró exactamente 48 horas. Después del mensaje de voz, vino el diluvio. Correos electrónicos de cuentas antiguas que había olvidado, mensajes directos en la única red social profesional que mantenía, y finalmente, llamadas a la recepción de Fortaleza Digital. Renata, mi escudo y mi socia, los bloqueaba a todos con una eficiencia despiadada. Pero subestimé su desesperación. Una tarde, salía de una reunión en nuestro edificio de oficinas. Era tarde, casi las 8. Mientras cruzaba el vestíbulo de mármol, los vi. Estaban esperándome junto a las puertas giratorias. Mi padre y mi madre. Me detuve en seco. Se veían diferentes. Más viejos de lo que los recordaba. Mi padre, que siempre había sido un hombre robusto, parecía encogido. Mi madre tenía bolsas oscuras bajo los ojos y su ropa se veía desgastada. Por un segundo, sentí una punzada de algo parecido a la lástima. Damián, dijo mi madre, corriendo hacia mí. Intentó abrazarme, pero yo di un paso atrás por puro instinto. ¿Qué hacen aquí?, pregunté, mi voz más fría de lo que pretendía. Este es mi lugar de trabajo. No nos dejabas otra opción, dijo mi padre, acercándose. Su voz ya no tenía la autoridad de antes, sonaba áspera, cansada. No respondes nuestros mensajes. Dejé claro que no quería que me buscaran más, respondí, manteniéndome firme. No puedes hacer eso, exclamó mi madre, y las lágrimas que vi en sus ojos no eran de tristeza, eran de frustración. Somos tu familia. Una familia que decidió que yo no necesitaba nada, repliqué. Estábamos equivocados, gritó ella. Bueno, no exactamente. Sabíamos que tendrías éxito, Damián. Siempre lo supimos. Eres como tu abuelo, un genio para los números. Solo pensamos que Ximena necesitaba el empujón primero, completé la frase por ella. Que ella no era fuerte como yo. Exacto, dijo mi padre, como si yo finalmente estuviera entendiendo. Y ahora las cosas no van bien, hijo. Gael perdió su trabajo. El negocio de influence de Ximena no funciona. Tienen deudas. El banco les va a quitar la casa. Ahí estaba. La casa. El símbolo de mi exclusión. Ahora, era el símbolo de su fracaso. Van a perder la casa que ustedes le compraron, dije lentamente, saboreando la ironía. No puedes dejar que eso pase, suplicó mi madre, agarrándome del brazo. Esta vez no me aparté. Tú tienes todo esto. Miró alrededor del lujoso vestíbulo con una mezcla de asco y deseo. Ximena está destrozada. Tienes que ayudarnos. Ayudar a tu hermana. Sentí como la lástima se evaporaba, reemplazada por esa vieja y conocida rabia fría. Me solté de su agarre suavemente. Mi fuerza, dije, mirándolos a los dos a los ojos, no es una cuenta bancaria a vuestra disposición. Mi éxito no es una red de seguridad para las malas decisiones de Ximena.
Decisiones que ustedes mismos fomentaron. La cara de mi padre se ensombreció. No seas tan arrogante, Damián. No puedes darle la espalda a tu propia sangre. La gente se enterará de qué clase de hijo eres. Esa amenaza velada fue el último clavo en el ataúd. Que se enteren, dije. Mi respuesta es no. Me di la vuelta y crucé las puertas giratorias, dejándolos parados en medio del vestíbulo. Mientras caminaba hacia mi auto en la oscuridad, no me sentía victorioso. Me sentía sucio. Y me sentía increíblemente cansado. Esa noche, en el Penthouse, no podía dormir. Las palabras de mi padre resonaban en mi cabeza. La gente se enterará. Pero había algo más. Algo que mi madre había dicho en la cena de hacía 3 años, adelantar una parte de un fondo familiar. Y mi padre, hoy, eres como tu abuelo, un genio para los números. Mi abuelo. Mi abuelo paterno había sido un hombre de negocios muy exitoso. Murió cuando yo era un adolescente. Había sido la única persona en la familia que parecía verme. Me enseñaba ajedrez y me hablaba de inversiones. Mi mente de ciberseguridad se activó. Esa sensación que tengo cuando un sistema parece seguro por fuera, pero algo no encaja. Me levanté de la cama, sin despertar a Renata, y fui a mi estudio. Abrí mi computadora. ¿Qué fondo familiar? Mis padres no tenían fondos. Eran de clase media trabajadora. El dinero tenía que venir de mi abuelo. Con mis habilidades, no me tomó mucho tiempo acceder a los registros públicos. Encontré el testamento de mi abuelo. Y allí estaba. Había dejado un fondo fiduciario. Un fondo considerable, destinado a sus 2 nietos, Ximena y yo, que se nos entregaría en partes iguales al cumplir los 30 años. Ximena tenía 34. Yo tenía 32. El dinero de esa cena. Ximena ya tenía 31 años entonces. El estómago se me revolvió. Hice cálculos rápidos. La cantidad que mis padres habían usado para pagar la hipoteca de Ximena era obscenamente grande. Era mucho más que la mitad del fondo. Revisé los movimientos del fideicomiso. Y entonces lo vi. Una transferencia masiva, 3 años atrás, que vació casi el 80% del fondo. La transferencia estaba autorizada, supuestamente, por ambos beneficiarios. Había una firma digital. Mi firma. O, mejor dicho, una falsificación muy competente de mi firma. Sentí que el aire me faltaba. Esto no era un adelanto. No era favoritismo. Esto era un robo. Habían vaciado el fondo. Habían usado mi parte, mi herencia, para salvar a Ximena, y lo habían hecho a mis espaldas, falsificando mi consentimiento. Eran las 3 de la mañana. Llamé a mi abogado, Fabián. Era mi amigo antes que mi abogado, un tipo brillante que había conocido en mis primeros años de consultor. Fabián, le dije, tratando de mantener la voz firme. Perdona la hora. Necesito que mires algo. Ahora mismo. Creo que mi familia me ha estado robando. Le envié los documentos. El silencio al otro lado de la línea fue aterrador. Damián, dijo finalmente, y su voz sonaba ronca. Esto es feo. Esto no es un asunto familiar. Esto es un delito. Falsificación de documentos, fraude fiduciario. Tienes aquí un caso penal como una catedral. Cerré los ojos. El Penthouse, la compañía, el éxito, nada de eso importaba en ese momento. Sentí el mismo frío que sentí en mi habitación de adolescente, mirando mi trofeo de física en un rincón. La misma sensación de ser invisible. Pero ahora era peor. No solo era invisible, era prescindible. Mi futuro, mi herencia, todo era un simple recurso para el pozo sin fondo que eran las necesidades de Ximena. ¿Qué quieres hacer, Damián?, preguntó Fabián. Abrí los ojos. La rabia fría había vuelto. Pero ahora era afilada como el hielo. Quiero la verdad, dije. Y quiero que paguen. Parece que mis padres le comunicaron a Ximena mi negativa.
Porque al día siguiente, la guerra se declaró oficialmente. Y Ximena, como creadora de contenido, eligió su arma preferida, las redes sociales. Empezó en Instagram. Una foto antigua de nosotros dos de niños, en blanco y negro. El texto era una obra maestra de la manipulación pasivo-agresiva. Aquí con mi hermanito Damián, antes de que el éxito y el dinero lo corrompieran, escribió. No saben el dolor que siento al ver en lo que se ha convertido. Un hombre que vive en un palacio de cristal, mientras se niega a ayudar a los padres que le dieron todo. El dinero realmente saca lo peor de las personas. Por favor, recen por él. Fue como encender una cerilla en un pajar. Sus seguidores, una horda de desconocidos que no sabían nada de nuestras vidas, se lanzaron al ataque. Los comentarios eran venenosos: qué hijo tan horrible, desagradecido, el karma te llegará, Damián. Al principio, intenté ignorarlo. Pero Ximena no se detuvo. Al día siguiente, publicó un video. Llorando, por supuesto. Hablaba de cómo cierta persona estaba tratando de destruir a la familia solo porque le pidieron un favor. Hablaba de padres ancianos que sufren y de un hermano sin corazón. La cosa se puso peor. Empezó a usar hashtags con el nombre de mi compañía. Fortaleza Digital. Me pregunto de dónde saldrá tanto dinero tan rápido, insinuó en un post. Algunas cosas parecen demasiado buenas para ser verdad. Tengan cuidado en quien confían su seguridad. Eso fue cruzar la línea. Ya no era un drama familiar. Era un ataque directo a mi sustento. A mi reputación. A todo lo que había construido con Renata. Y esa desgraciada, gritó Renata, arrojando su teléfono sobre el sofá. No puedes dejar que haga esto, Damián. Está difamando a la compañía. Lo sé, dije, sintiendo una migraña crecer detrás de mis ojos. Mis clientes están empezando a ver esto, continuó Renata, caminando de un lado a otro. He recibido 2 correos esta mañana. Oye, ¿todo bien? Vimos un post preocupante. Esto es un desastre de relaciones públicas. Ximena, en su estupidez, no entendía que yo ya no era el niño invisible que aceptaba sus migajas. Yo era el dueño de una firma de ciberseguridad. La guerra digital era mi territorio. Pero Fabián nos aconsejó prudencia. No respondas con ira, nos dijo por teléfono. Responde con profesionalismo. Ella está usando la emoción. Tú usa los hechos. Renata, furiosa pero siempre brillante, se puso a trabajar. Redactamos un comunicado oficial y lo publicamos en la página web de Fortaleza Digital y en mi perfil profesional de LinkedIn, el único que tenía. Era breve, frío y corporativo: somos conscientes de una campaña de desinformación personal dirigida contra nuestro CEO, Damián. Este es un asunto familiar privado que, lamentablemente, se está intentando usar para dañar la reputación de nuestra firma. Fortaleza Digital se basa en la transparencia y la ética. Nuestra trayectoria y la confianza de nuestros clientes hablan por sí mismas. Adjuntamos, sin mencionarla, 3 cartas de recomendación de nuestros clientes más importantes, el Banco Internacional que había salvado y otras 2 corporaciones multinacionales. El golpe fue efectivo. En el mundo profesional, nuestra declaración calmó las aguas. Pero en el circo personal de Ximena, solo añadió más leña al fuego. Vean, escribió ella. Se esconde detrás de sus abogados y sus millones. Ni siquiera puede negar que abandonó a sus padres. Estaba acorralado. Si revelaba la verdad sobre el fraude del fideicomiso, destruiría a mis padres públicamente. Si me quedaba callado, Ximena destruiría mi reputación. Estaba claro que ella no iba a parar. Y yo me estaba cansando de jugar a la defensiva. Mientras Fabián preparaba la artillería legal en silencio, recopilando cada prueba del fraude, yo intentaba mantener el negocio a flote en medio de la tormenta de mierda que Ximena había desatado. Las noches se volvieron tensas. Renata estaba furiosa, y yo estaba agotado. Una noche, mi teléfono sonó. Un número bloqueado. Normalmente no habría contestado, pero mi instinto me dijo que lo hiciera. Diga. Silencio al otro lado.
Luego, una voz vacilante. Damián. Me incorporé en la cama. Conocía esa voz. Era Gael. El esposo de Ximena. Gael. ¿Qué quieres? Dije, sin rodeos. Mira, no tengo mucho tiempo. Ximena cree que estoy sacando la basura. Sonaba, derrotado. Cansado. Damián, tienes que tener cuidado. Mucho cuidado. ¿Cuidado con qué, Gael? ¿Con más posts de Instagram? No, joder. Ojalá fuera solo eso, dijo, y oí el viento al otro lado, debía estar en la calle. Esto se le ha ido de las manos. Está obsesionada. De verdad. ¿A qué te refieres? Habló con un abogado. Bueno, un abogado, de esos que se anuncian en la tele. Un tipo de mala muerte. Y están hablando de demandarte. Me reí. Una risa seca, sin humor. ¿Demandarme? ¿Por qué? ¿Por estrés emocional? ¿Por ser un hijo ingrato? Sí. Por eso. Y por abandono familiar. El tipo ese le dijo que podían intentar argumentar que, dado tu éxito, tienes una obligación moral de mantener a tus padres. Es una gilipollez, pero Ximena se lo cree, terminé por él. Se cree eso y más, suspiró Gael. Damián, ella quiere una parte de tu empresa. Está convencida de que tu éxito les pertenece. Que se lo debes. Que de alguna manera, el dinero que mis suegros, que tus padres, usaron para nuestra casa, era una inversión que tú ahora tienes que devolver con intereses. La lógica era tan retorcida, tan delirante, que me dejó sin palabras. ¿Y tú qué, Gael? ¿Estás de acuerdo con esto? Hubo una larga pausa. Damián, yo me voy. Le he pedido el divorcio. No puedo más. Esta locura, yo no me apunté a esto. Me casé con Ximena, no con esta obsesión por destruirte. Al principio, sí, acepté la casa. ¿Quién no lo haría? Pero esto, intentar robarte, difamarte, demandarte. Espera, lo interrumpí. ¿Sabías lo del fideicomiso? ¿Sabías que falsificaron mi firma? No, dijo rápidamente. Te juro que no. Me enteré hace unas semanas, cuando tus padres vinieron a pedir dinero. Se les escapó. Damián, estoy harto. Esta familia está podrida por la envidia. Solo quería advertirte. Van en serio. Y están desesperados. Y gente desesperada hace cosas estúpidas. Te lo agradezco, Gael, dije, y lo decía en serio. Cuídate. Tú también, dijo, y colgó. Me quedé mirando el teléfono. Renata me observaba desde la cama. ¿Qué pasa? Ximena va a demandarnos, le dije. Y Gael la va a dejar. Renata asintió lentamente. Bien. Que nos demande. Fabián se la va a comer viva. Me miró con una intensidad que me dio fuerzas. Se acabó el juego, Damián. Es hora de quemar su fortaleza, no la nuestra. Tenía razón. La advertencia de Gael fue la pieza final. Ximena no solo era una víctima mimada. Era una agresora. Y yo no iba a ser su víctima. A la mañana siguiente, llamé a Fabián. Gael me ha llamado. Van a demandar por abandono. Fabián se rió al otro lado de la línea. Excelente. Es el movimiento más estúpido que podían hacer. Van a abrir la puerta para que presentemos el fraude como respuesta. Damián, es hora. Pero yo no quería un circo mediático. No quería que mi nombre y el de mis padres fueran arrastrados por el barro en un juicio público. Quería precisión quirúrgica. No, Fabián, dije. No vamos a juicio. Vamos a hacer una mediación. En tu oficina. En nuestro terreno. Vas a enviarles una citación formal para una reunión de mediación de activos familiares. Y vas a dejar claro que la alternativa es una denuncia penal por fraude y falsificación.
Una semana después, se sentaron frente a mí en la sala de conferencias de cristal de la oficina de Fabián. Las vistas de la ciudad desde el piso 30 eran espectaculares. Un marcado contraste con la miseria que se respiraba en la mesa. Estábamos Renata y yo, flanqueados por Fabián y su socio. Al otro lado, mis padres, que parecían haber envejecido 10 años en una semana, y Ximena. Ella intentaba mantener una fachada de desafío, con los brazos cruzados y la barbilla alta, pero sus ojos no paraban de moverse, nerviosos. Gracias por venir, comenzó Fabián, con una frialdad profesional. Estamos aquí para discutir ciertas discrepancias en la administración del fondo fiduciario dejado por el señor abuelo. Y para encontrar una solución a la campaña de difamación que la señora Ximena ha iniciado contra mi cliente. Mi cliente, se burló Ximena. Él es mi hermano. Y nos ha abandonado. Señorita Ximena, dijo Fabián, sin levantar la voz. Le recomiendo que deje de hablar. Cada palabra que dice podría ser usada en su contra. Fue entonces cuando yo hablé. Por primera vez en la reunión. Todos me miraron. Me puse de pie, no para gritar, sino para que me vieran con claridad. Caminé lentamente hacia la pizarra blanca de la sala. Dejemos las emociones a un lado por un momento, dije, mi voz sonando tranquila, casi pedagógica. Como cuando explico una brecha de seguridad a un consejo de administración asustado. Y veamos los hechos. Tomé un marcador. Hecho número 1, el fondo fiduciario del abuelo. Dividido en 2 partes iguales. Una para Ximena. Una para mí. Aquí están los documentos. Fabián deslizó una copia del testamento sobre la mesa. Hecho número 2, la casa de Ximena. Comprada hace 3 años. Aquí está la factura de pago. Una suma que excede con mucho la mitad del fondo. Fabián deslizó otro documento. Hecho número 3, continué, mi voz bajando un tono. Una firma falsificada en un documento de cesión de fondos. Mi firma. Fabián deslizó un análisis grafológico junto a una copia del documento. Esto, señores, se llama fraude. Mi madre ahogó un sollozo. Mi padre miraba la mesa como si quisiera que se lo tragara. Ximena palideció visiblemente. Hecho número 4. Una campaña sistemática de difamación en redes sociales, con el objetivo de extorsionarme para obtener más dinero. Aquí tenemos capturas de pantalla, análisis de impacto y una lista de los clientes que han sido contactados. Fabián dejó caer una carpeta gruesa sobre la mesa. Hizo un ruido sordo. No estoy aquí, dije, mirándolos uno por uno, para discutir si me quieren o no. Eso quedó claro hace mucho tiempo. No estoy aquí para negociar cuánto dinero les voy a dar. Porque la respuesta es 0. Estoy aquí para presentarles las consecuencias lógicas de sus actos. Me senté. Fabián. Fabián asintió. Tienen 2 opciones. Opción A, firman un acuerdo de confidencialidad absoluto, una orden de alejamiento permanente y renuncian a cualquier futura reclamación. Opción B, nos vemos en los tribunales. No en un tribunal civil. En uno penal. Por falsificación, fraude y extorsión. Ximena me miró, sus ojos llenos de un odio que nunca había visto. Tú nos estás destruyendo. No, Ximena, dije, mirándola fijamente. Ustedes se destruyeron solos. Yo solo estoy auditando las ruinas. El silencio que siguió a mis palabras fue pesado, absoluto. Ximena me miró fijamente, su pecho subiendo y bajando con rabia, buscando una respuesta, un argumento, pero no había ninguno. Los hechos eran fríos, duros e irrefutables. Mi padre, por primera vez en su vida, parecía completamente roto. Puso su cara entre sus manos y sus hombros empezaron a sacudirse. Mi madre solo lloraba en silencio, un llanto seco, de derrota. Fabián deslizó el acuerdo sobre la mesa. Les recomiendo que firmen. Es la única salida digna que les queda. Mi padre levantó la vista, sus ojos rojos. Asintió lentamente. Tomó el bolígrafo con mano temblorosa y firmó. Mi madre hizo lo mismo, su firma apenas un garabato ilegible.
Ximena fue la última. Miró el papel como si fuera veneno. Luego me miró a mí. Te odio, susurró. El sentimiento no es mutuo, Ximena, respondí con calma. Yo no siento nada. Agarró el bolígrafo y firmó con tanta fuerza que casi rasgó el papel. Se levantaron y salieron de la sala de conferencias sin decir una palabra más. Observé sus espaldas encogidas mientras esperaban el ascensor. No sentí victoria. No sentí satisfacción. Solo un profundo, inmenso y agotador alivio. El último hilo se había cortado. Las consecuencias fueron rápidas. Tal como había advertido, Gael se divorció de Ximena. El banco embargó la famosa Casa de la Estabilidad. Sin el apoyo de Gael y con su reputación online destruida, la verdad, de alguna manera, siempre se filtra, el mundo de Ximena se desmoronó. La última vez que supe algo, trabajaba en una tienda de ropa en un centro comercial. Mis padres tuvieron que vender la casa de mi infancia para pagar las deudas que su hija había acumulado y se mudaron a un pequeño apartamento de alquiler en las afueras. Y yo seguí adelante. Esa noche, Renata y yo estábamos en la terraza de nuestro penthouse. El aire era fresco y la ciudad brillaba bajo nosotros como una galaxia caída. ¿Cómo te sientes?, me preguntó, tomando mi mano. Lo pensé por un momento. ¿Sabes? Durante años, trabajé para construir esta fortaleza, dije, haciendo un gesto hacia el apartamento y la ciudad. Una fortaleza digital, una fortaleza financiera. Todo para mantenerme a salvo de ellos. Ella asintió, escuchando. Y hoy, en esa sala, me di cuenta de que ya no la necesito. No de esa manera. La verdadera fortaleza no eran los muros. Era yo. Era saber que mi valor no dependía de su aprobación. Renata sonrió y se acercó a mí. La verdadera estabilidad no es una casa que te regalan, Damián. Es la que construyes con tus propias manos. Y la familia, añadí, mirándola a los ojos, no es siempre la que te toca por sangre. Es la que eliges para compartir esa estabilidad. Ella me besó, y por primera vez, el penthouse no se sintió como una victoria solitaria. Se sintió como un hogar. Mi vida continuó. Fortaleza Digital se expandió internacionalmente. Renata y yo nos casamos en una ceremonia pequeña y privada en la playa, solo con nuestros amigos más cercanos. La familia que elegimos. Desde entonces, no he vuelto a saber nada de ellos. El silencio que una vez fue ensordecedor ahora es simplemente paz. A veces, en las noches más silenciosas, cuando miro las luces de la ciudad, me pregunto, ¿hice lo correcto al no presentar cargos penales y simplemente desaparecer de sus vidas? ¿O merecían enfrentar a la justicia por completo, por todo el daño que hicieron? ¿Qué habrían hecho ustedes en mi lugar? ¿Fui yo el egoísta al final? Gracias por acompañarme en esta historia. Si te ha llegado al corazón, dale a me gusta y suscríbete para no perderte ningún relato. Tu opinión es muy importante para nosotros, déjala en los comentarios.